reflexionando, buscando del Señor. En las Escrituras estamos hablando del Salmo 138, versículos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hemos hablado entonces del propósito de Dios para sus hijos. Y es que seamos a su imagen, seamos a su semejanza, ¿no? Y el Salmo 138 nos da unas indicaciones de cómo Dios cumple el propósito que Él tiene para nosotros. Es decir, seguir al carácter de Cristo, ser como Cristo. Ese es el propósito de Dios en la vida del creyente. Madurar, crecer, someterse y crecer en la fe. Dios cumplirá su propósito. Entonces veíamos la primera parte del versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Entonces habíamos hablado de que había momentos cuando uno puede desmayar o desfallecer, pero Dios tiene el poder para vivificarnos. Eso es el obrar de Dios en medio de la preservación que Él tiene para sus hijos, ¿no? Dios cumplirá su propósito en mí, extendiendo su mano contra mis enemigos, dice la parte C del versículo 7. La mano de Dios, aquí es como un simbolismo, que lo que nos muestra es la acción de Dios y su poder. Entonces, Dios obra en una acción especial y libra, como libró a su pueblo de Egipto. Y cómo Dios luchó a favor de su pueblo para que su pueblo finalmente tuviese la tierra prometida. Dios lucha a favor del creyente. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios obra a favor del creyente y lo preserva de sus propios enemigos. Dios eligió un pueblo en el Antiguo Testamento, de donde vendría el Mesías. Ese pueblo era Israel. Israel tuvo momentos difíciles donde hizo las cosas que no fueron de la mejor manera y Dios lo preservó. También tuvo momentos de esclavitud y Dios lo preservó. Tuvo enemigos de diferentes naciones y Dios lo preservó. Después, Dios manifiesta su gracia en la obra redentora en Cristo Jesús e inicia con más claridad la iglesia, o mejor, ya estaba, pero se manifiesta con más claridad la iglesia. Y la iglesia también es perseguida, la iglesia también es atacada, y la iglesia de Cristo también tiene enemigos, y Dios la preserva. Entonces, aunque se han levantado enemigos durante todos estos años de la fe en contra de la iglesia del Señor, Dios Santo la preserva. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. ¿Qué quiere decir eso? Dios obrará y actuará y me salvará tu diestra. Dios liberará y Dios salvará. Tantas circunstancias que se han pasado en la iglesia, tantos ataques hasta hoy en día, ¿no? Quisieran muchos que la fe se destruyera, que el cristianismo se acabara. Atacan al cristianismo de frente, desde muchos puntos, tratando de manifestar que la fe no funciona, que Dios no existe, que el cristianismo no es real, le inventan muchísimas cosas en relación a la fe. Y eso es ahora, es ayer, ha sido siempre. Y la iglesia sigue. La iglesia militante del Señor Jesucristo sigue. Seguimos andando. Dios la preserva, independiente de los ataques de los enemigos. Ahí se cumple entonces lo que dice el salmista. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás. Aunque los enemigos estuvieran, Dios los liberará y los guardará.
si ven el poder de Dios a favor de su iglesia, si ven el poder de Dios sosteniendo a los suyos con un propósito santo, Dios cumplirá su propósito. Eso es lo que está diciendo. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. ¿Cuál es el propósito? Pues la salvación. ¿Cómo lo hace? Salvándolo con su diestra. La diestra de Dios simboliza su poder y su accionar. Dios obra, Dios sostiene, Dios mantiene. Cualquiera que ha venido a Cristo, sus hijos, que han sido salvados por la obra redentora del Mesías, que han venido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, serán preservados. Serán preservados. Es el poder de Dios. No hay forma de que no estén en esa gracia si son de Él. Una vez de Él, siempre serán de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el salmista, que Dios guarda, que Dios preserva. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es el amor de Dios que sostiene, es el amor de Dios que guarda y es su poder que mantiene. ¿Y a quiénes? A sus hijos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, podemos ver, pareciera, ¿no? Pareciera que los enemigos están andando, pero los enemigos en la historia fueron los que se fueron quedando. Ustedes ven el Imperio Romano, Nerón y todos los que atacaron la fe y el cristianismo, pues murieron y sus filosofías quedaron en el pasado y pocos lo recuerdan. Durante la historia, muchos que se han manifestado en contra de la fe, pues en los años desaparecieron. Y el cristianismo y la Biblia sigue manteniéndose firme como la única opción de salvación. ¿Dónde están entonces todos los enemigos en la historia? ¿Dónde están? Pues perdidos y quedaron algunos solamente registrados en los libros, otros ni siquiera registrados en los libros. ¿Y el cristianismo dónde está? Pues sigue. ¿Por qué? Porque Dios prometió. ¿Qué prometió? Salvarnos y cumplir el propósito de Dios. Si lo hace en la historia, lo hace en la particularidad de cada creyente. Por eso cada uno de nosotros podemos estar confiados de que el Señor actuará, que el Señor guardará y que el Señor nos fortalecerá. ¿Por qué? Porque es el propósito santo de Dios. Es así. Es el propósito santo de Dios. Es el descanso del creyente. Dios cumplirá su propósito en mí con su misericordia que es para siempre. Miren el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermoso texto, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y lo estamos mencionando. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. ¿Por qué Dios entonces cumple el propósito? Porque es obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios inició en nosotros la buena obra, la terminará. Si Dios inicia en nosotros la obra de salvación, nos llevará al lugar de refugio con Él eternamente en gracia. Porque lo que Él inicia, Él preserva y Él termina. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 8. No desampares la obra de tus manos. La iglesia es obra de las manos de Dios. ¿La iglesia es imperfecta? Sí. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿La iglesia falla? Sí. ¿La iglesia tiene defectos? Sí. Pero es obra de Dios y terminará el propósito eterno de Dios. Ese es el punto. Dios terminará su obra en propósito santo. Nosotros tenemos que reconocer el obrar de Dios en ese propósito. Si Dios inicia, Dios termina. Dios guarda y Dios preserva. Ese es el poder, esa es la gracia y esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios que tenemos, niños. Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana que ustedes tienen que tener en cuenta es que nuestra relación con Dios es el que da propósito a nuestras vidas.
¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es? Eso se manifiesta en la relación con Dios. Y entendiendo mi relación con Dios, entonces puedo ver cómo ese propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Pero si no tengo una relación con Dios, entonces no hay propósito. O serán propósitos humanos. Y los propósitos humanos no dan fortaleza al alma y son cambiantes y son insatisfechos. Pero si vemos el propósito de Dios en la vida del creyente, entonces en ese sentido ustedes ven cómo Dios los preservará. Porque el propósito en sus vidas ya no está simplemente en hacer plata o tener un título universitario, sino en vivir para su gloria y vencer al pecado. Entonces ustedes verán los avances de ese propósito y la esperanza eterna. Y cuando estemos con el Señor, entonces miran el propósito absolutamente cumplido y cómo Dios los ha guardado en todo este caminar en preservación. ¿Para qué? Para estar con Él, sin permitir que se alejen de esa fe y de esa gracia especial. Pero si no tenemos eso en comunión con Dios, si no tenemos relación con Dios, entonces no hay un propósito claro. A aquellos jóvenes que no han conocido del Señor, les animo a que vengan a Cristo para que encuentren el propósito real. Es la única forma que usted pueda tener confianza en que Dios lo va a preservar a la eternidad, es estando en Cristo Jesús. Y a los que son niños cristianos, les animo que sigan en su fe, que aunque miren alrededor y parezca que el mundo está ganando, realmente está perdiendo. Y que recuerden lo que hablamos, que muchos de los enemigos de la fe quedan olvidados en el tiempo, pero el Evangelio sigue firme, se mantiene sólido y seguimos adelante reconociendo la obra redentora de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Y al final dice que no desampara la obra de sus manos. Y nosotros somos la obra de sus manos. Si soy un creyente, Dios me perfeccionará, me guiará y me sostendrá hasta su segunda venida o hasta que muera, hasta que yo muera. Es el sostenimiento de Dios y en eso descansamos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque preservas a tus hijos, Señor. La perseverancia de los santos en los versículos. Preservas a la iglesia, la sostienes y lo hemos visto en los siglos y en los años. La iglesia sigue a pesar de nosotros. No hay organización, no hay pensamiento, no hay ideología que pueda sostenerse aparte de la iglesia. Y es porque tú la sostienes. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Cristo. Amén.